2 robos en diferentes naves y en menos de 48 horas. También algunos tirones de bolsos y otros hurtos. Los vecinos de Épila se quejan del incremento de este tipo de delitos en las últimas semanas. Escuchen. Veo que lleva el bolso bien sujeto. Ay, hija, aquí no te puedes fiar nada. El monedero con las cosas de importancia en casa. Aquí con un monederico pequeño y nada más. Es que no se puede ir por la calle, es que hay que tener mucho cuidado ya con todo el mundo, ¿eh? No te puedes fiar ni del que tienes al lado. Hija, y esto no puede ser, y arrastrar a una señora mayor, y hay que tener un poquito de respeto y de vergüenza. Una señora le tiraron el bolso. Sí, y le quitaron el bolso. Pues en Épila está pasando muchas cosas, ¿eh? Robando por todos los sitios. Han robado en naves, han robado ayer en el árbol. Creemos que saltaron por la tapia, eso que son bastante altas, accedieron a través de los vecinos, fueron saltando por el tejado, se apoyaron en las estanterías y accedieron al edificio a través de la puerta. Le sacaron de la puerta de la guía, la apalancaron, sacaron la puerta de la guía y ya una vez dentro accedieron al edificio y ya procedieron al robo. Hace 2 días. Esto fue la madrugada del día 25 al día 26. Nosotros cuando vinimos a trabajar a las 7:30 de la mañana fue cuando nos encontramos el desastre. Curioso que vengan a la furgoneta, intenten llevarse el radiocasé o no les... La verdad es que el radiocasé no tiene ningún valor, pero cuando ven que no pueden, pues lo dejan por inútil. Y es curioso que hay herramientas encima de cualquier sitio de trabajo y no se las lleven y vengan a otro sitio donde sí las tenemos, las nuevas, y esas sí que se nos las han llevado. ¿Qué se han llevado exactamente? Pues se han llevado un martillo demoledor, un martillo picador, un nivel láser, 2 teléfonos móviles, se han llevado 2 radios que teníamos de trabajo. Son herramientas muy específicas. Por supuesto, o sea, el que se las ha llevado se las ha llevado a conciencia de lo que quería, o sea, para que las va a emplear o incluso sabe lo que son y sabe que puede o bien emplearlas o bien obtener un dinero a cambio de ellas. Primero roban en esta nave, luego al día siguiente, al parecer, con el material aquí sustraído, roban en la nave de enfrente. ¿En el pueblo están preocupados? Nosotros estamos preocupados y estamos en este caso concreto y en otros estamos preocupados porque los ladrones en este caso no pueden andar muy lejos, tienen muchísima información, tienen información que saben perfectamente las herramientas que tenían en esta empresa, en la constructora, y tienen información de dónde estaba la caja fuerte en el supermercado, cosa que no lo sabemos nadie del pueblo. Porque se han llevado la caja fuerte entera. Se han llevado la caja fuerte, una caja fuerte que aproximadamente pesa 2.000 kilos, se la han llevado. Se han llevado, por ejemplo, un martillo como este, pero nuevo. Pero nuevo, sí, sin estrenar. Sin estrenar. ¿Y esto para qué se utiliza? Pues se utiliza para picar, para demoler, para la construcción. ¿Tenéis una sospecha respecto a lo que se han llevado, para qué lo han utilizado o lo han podido utilizar? Hombre, la sospecha es que las casualidades que una herramienta de las que han aparecido en el robo del día siguiente en el edificio de enfrente era nuestra. Entonces, el empleado para derribar el edificio, para destruir o para hacer el desaguisado del edificio de enfrente, han utilizado herramientas que se han llevado de aquí. Estos robos no parece que tengan mucho que ver con los pequeños atracos o hurtos que ha habido en Épila. Efectivamente, pues estamos, como otros pueblos de la comarca, estamos invadidos de ciudadanos rumanos de etnia gitana y esto genera mucho desasosiego en el pueblo y genera pequeños para según quién o pequeños robos de tirones de bolsos. Cada 2 o 3 días aparece por aquí los GRS de casetas, aparecen 8 o 10 guardias que montan controles para lo largo de todo el término municipal y del casco urbano, y yo no me queda más remedio que pedir públicamente a la delegación del gobierno que aumente estos servicios, que aumente los controles, porque si se producen con más asiduidad, pues tienen su efecto, que aumente los controles y desde luego estos robos que los investigue, por favor, que los investigue, que no tiene que ser muy complicado encontrar a los culpables. Estamos haciendo el almuerzo y esperando a que los toros descansen y nosotros cojamos fuerzas. Chupinazo, chiquiencierro y fiesta de la espuma. Así han comenzado esta misma mañana las fiestas en Perdiguera, donde los más pequeños han sido sin duda los protagonistas. Qué manera de empezar las fiestas, José Antonio. Sí, pues como todos los años, con el lanzamiento de cohetes, volteo de campanas y los chiquillos por la plaza. ¿Qué se celebra estos días?
días, porque es Santa Beatriz. Sí, la patrona de aquí. ¿Y qué vais a hacer hoy? Pues hoy lo más destacado es el pregón y las carrozas por la tarde. Había ya ganas de empezar, ¿no? Sí, bastantes. Aquí no paran de caer regalos, ¿eh? A ver, ¿qué te ha tocado a ti ahora? Esto y un yoyo. Y antes, porque antes también han caído bastantes, ¿eh? Es que se le da todo a mi hermana. No, bueno, ¿y tú no te has quedado ninguno? No, no me gustan. ¿Qué llevas ahí? A ver, cuéntame. Un pito. Bueno, 3 pitos y caramelos. ¿Y los vas a comer todos? Sí. ¿De que no se atreve a correr delante del toro? No, que soy muy viejo ya. No. Estamos en fiesta. Sí, doctor, ¿eh? Pero... Entonces, ¿qué mejor ocasión? No. Y lleva una acogida ya. No. En Villamayor una vaca me pegó mucho. Oye, Julia, eres una torera de primera, ¿no? Porque aquí te hemos visto torear muy bien. Bueno. Casi te pilla el toro una vez, pero al final viene. Sí. Oye, y si nos haces aquí una demostración, a ver cómo manejas el manto. Las 3 filas. Fernando, tenemos aquí la charanga de... Los Sidra Show de Navarra. ¿Vais a estar aquí todas las fiestas? 3 días nosotros. ¿Y qué vais a tocar en estos días? Pasacalles, dianas, pasodobles, de todo lo que se pueda y lo que quiera la gente, sí. Y si nos dedicas, ¿qué tal aquí un solo de trompeta? ¿Y qué quieres que te toque? Lo que quieras, igual me da, ¿eh? Bueno, toco algo. Cuénteme para qué es esto que lleva... Esto para que entre la cabeza del toro aquí. Para protegerse del toro, ¿verdad? Ven aquí, venga. ¿Qué señores, aquí tomando el vermú o qué? De maravilla, tú. Hay que empezar bien las fiestas, ¿no? Lo mejor del día, ¿verdad? Exactamente. No te quepa la menor duda. ¿Y qué es ese plato que veo ahí? ¿Qué lleva? Puedes gustarlo, cebollica, olivitas. Muy fino me estoy poniendo. Un poco para refrescarse la mañana, ¿verdad? Que hace mucho calor. Ni más ni menos, ¿eh? Sí, señor. Muy bien. Jorge, ¿me vas a explicar a mí cómo funciona esto de la fiesta de la espuma? Porque vaya pepino de cacharro, ¿no? Bueno, esto es un aparato que mezcla un espumógeno homologado para fiestas de estas y agua. Y lo pasa por un ventilador y lo saca en forma de espuma. No tiene mucho misterio. Oye, Jorge, ¿cómo te has puesto, no, de espuma? Sí, es que todos los años así, jope. Esto solo se hace una vez al año, o sea que... Hay que aprovechar, ¿verdad? Hay que aprovechar. Que solo lo hacemos una vez al año en todas las fiestas, o sea que aprovechando. Oye, vaya cómo nos hemos puesto de espuma, chicos. Pues sí. Mucho. A ver, contadme cómo os lo vais a pasar en las fiestas de este año aquí en Perdiguera. Muy bien. Y como todos participamos, vosotros también. Y seguimos de fiestas, vamos a ver el día festivo y taurino que han disfrutado en Guadalaviar, en Teruel. Los 2 novillos que se lidian esta misma tarde han sido trasladados por la mañana desde la finca al pueblo. Más de 30 kilómetros, 4 horas y media de recorrido y un alto en el camino para tomarse un buen almuerzo. Hay que ver cómo empezáis el día los de Guadalaviar, ¿eh? Hombre, como esto es una tradición de toda la vida, hijas de mi vida, nuestros padres, nuestros abuelos ya lo hacían ya. Gaspar, un buen almuerzo porque hoy es el día, estáis esperando que pasen los toros para el encierro. Sí, estamos haciendo el almuerzo y esperando a que los toros descansen y nosotros cojamos fuerzas. Pero por lo que estamos viendo, hambre aquí no vais a pasar, ¿eh? No, bueno, si te das cuenta, y aparte somos muy cuidadosos con el estómago y con la línea, ¿eh? Migas, gazpachos, chorizo, longanizas, chuletas... Gaspara, hoy todo bajo en colesterol, ¿eh? ¡Ay, pobrecicos de nosotros! Es un día que se pasa uno de raya. Un día es un día. Un día es un día y nada más, oye. Bueno, María, y después de ese almuerzo empieza la emoción. Vamos a ver, para que haya emoción, todo hay que decirlo, hay que estar encima de un caballo. O sea, no vale, lo del pick-up no vale. El pick-up va a ser para suplir una falta, pero para una emoción, encima de un caballo. Un encierro encima de un caballo, toda la vida. Pues a mí con lo del pick-up me has convencido, con lo del caballo... Tú tienes experiencia. Sí, y posiblemente si tú lo hubieses hecho una vez el caballo, no querrías ya un pica ni de lejos, ¿eh? Es que de por sí la gente de aquí, la gente de la zona... Tenemos un gusanillo especial con el encierro. Estamos un año esperándolo.
Y esto es la gracia de todas las fiestas, por decirlo de alguna forma. A la cita de hoy no faltéis nunca. No. Yo recuerdo un año que falté, tengo 58 años y he faltado uno. Y recuerdo que estaba en Grecia y lloraba. Yo seguí el encierro con el pensamiento y lo sentí. Y dije que si no me pasaba nada, que yo no faltaría un encierro. María, hay que ver la expectación que levanta este encierro entre los vecinos de Guadalaviar. Es que vamos, que la pasión me priva un pelín el conocimiento, pero no mucho. Es sin ninguna duda el mejor encierro de la sierra, ¿eh? No, neutral. Es el mejor encierro de la sierra. Ahora los toros se separan aquí y nosotros nos vamos a la plaza. ¿Ves? Esto es el momento más emocionante del encierro. Y cuando los ves aparecer por allí, que los toros bajan todo eso, van por ahí. Y ahora lo que tenemos nosotros que hacer es salir. Para que te quiero. Te hago caso. Venga. Constantino, que los tenemos ahí ya. Sí, ya vienen por aquí. ¿Aquí estamos bien? ¿Estamos seguros? Sí, casi. Nunca hemos saltado. Esto es muy rápido, ¿verdad? Sí, no, son segundos, estos son segundos. María, después de 4 horas y media, por fin. Una maravilla, como ves, la puntualidad nunca es puntual, son las 12:30, es un poquito más tarde de lo que se pensaba. Juanvi, el ganadero, enhorabuena, Gracias. Todo un éxito, ¿no? Pues sí, la verdad es que se ha dado bastante bien. Ya le tenemos cogido mucho el sitio de varios años y la verdad es que se hace bonito, Pero más de 4 horas es duro, ¿eh? Bueno, es una tradición y hay que respetarla. Gracias a Dios, mientras que tengamos fuerza física para poderla hacer, la seguiremos haciendo. ¿Los toros se han portado? Sí, se han comportado muy bien. Las fiestas en Guadalaviar son en honor a Santiago, pero el día grande, Begoña, es hoy. Es hoy. Efectivamente, el día grande y el día que con más emoción vivimos los gualaviaros es el día de hoy, el día del encierro, el día 28 de julio. Vamos, que como alcaldesa tienes claro que esto es intocable. Bueno, ahora mismo es que llevo carne de pollo y todo. El encierro ha salido estupendo, ha sido un día fabuloso, como siempre la plaza está llena y estoy encantada de la vida. Blas, que ya tenemos aquí los toros. Venga, sí. ¿Cómo los ve? ¿Tiene buena pinta? De momento sí. ¿Sí? Además, voy a decir una cosa. Como el ganadero es de Guadalaviar y le hemos comprado los toros todos los años, siempre nos aconseja lo mejor que tiene. Luego puede salir malo, claro. Pero de momento él en casa tiene que quedar bien. Claro, de momento tiene que quedar bien porque mira lo que hay por aquí alrededor. Está la plaza a reventar, Blas. ¿Y esta tarde? Porque estos toros se van a torear esta tarde. Sí, esta tarde se van a torear y se van a matar. Y mañana yo creo que van a comer carne de toro. Claro, pero extraordinaria, porque hay buenos rancheros en este pueblo y sale la carne extraordinaria porque se sabe hacer. Ya han visto que un año más se ha cumplido esa tradición en Guadalaviar. Nosotros nos vamos ya hasta Quinto para disfrutar de una tarde de vaquillas. Todo preparado, ¿verdad, Jennifer? Así es, Alba, buenas tardes a todos. De momento no tenemos vaquilla en la plaza, pero lo que sí tenemos es un graderío, por lo menos en la parte de sombra, lleno de gente. Aquí toda esta gente de Quinto que ha venido hoy a disfrutar de estas vaquillas y que han sido previsores, han venido pronto y han dicho, con la tarde de calor que está pegando aquí Lorenzo como si no hubiera un mañana, no podemos ponernos al sol. Entonces se han puesto todos aquí a la sombra y además vienen muy bien preparados, ¿verdad, señora? Sí. Enséñenos el cojín, lo que hemos dicho antes, el cojín. Esto es ya de profesionales que vienen a las vaquillas y a los festejos taurinos. El cojín claro. lo traemos para tener comodidad en el culete. Claro, y luego para no mancharnos el culete. Claro. Eso. Porque una a los toros puede ir muy bien vestida. Exactamente. Además va de blanco. Y cómodamente. Exactamente. Claro, comenta Alba. Dice, claro, es que además la señora va de blanco. Hombre, claro, como de fiestas estamos, pues hay que ir de blanco y alegre a la vez. Pues nada, le dejo que ponga otra vez el cojín y que se siente otra vez y que tome asiento, porque como decimos, yo hace un momentito estaba entrando por esta puertecita que tenemos aquí detrás y ha sido esto como el metro de Madrid a las 8 de la mañana. No te lo imaginas la de gente que ha venido hoy en Quinto a ver a las vacas, a las 10 vacas y a los 2 becerros de la ganadería Ángel Barquero aquí a la Plaza de Toros de Quinto. Ha sido aquello, bueno, a una hora punta, es que yo no podía casi ni moverme. Pero es que aquí hay mucha tradición, ¿verdad? Mucha. ¿Usted también vino ayer? También, aquí todas las tardes. Y lo que digo yo, venir pronto, ¿verdad? Para coger un buen sitio. Hemos venido muy prontico porque ayer nos tocó allá. Claro. Y toda gente que pasaba por aquí, por atrás. Claro. Nos pisaban, ¿no? Y qué mal, digo, pues hoy aquí. Claro, hoy pronto. Además, incluso, este señor me comentaba, le digo yo, le molesto aquí, y me decía, ahora no, cuando salga la vaca, es otro cantar. Molestará más la vaca. La vaca, ¿verdad? No puedes sentar en todos los puestos, quieres hasta el medio. Yo buscaré un sitio, yo seguiré hablando con ustedes para ver un poquito cómo se desarrolla la tarde,
pero hay ganas ya de que salga la vaca. No nos digan los de Quinto, mira quién han salido los forasteros. Bueno, parece que ya han abierto la puerta. Yo creo que esto va a empezar en muy poquito tiempo. Yo ahora mismo, pues ya tenemos vaca en la plaza. Primero lo decimos, primero aparece en la plaza. Esta vaquilla hermosa, de color negro. Y ya salen los primeros jóvenes un poquito pues a recortarla. Allá comprobamos que simplemente... el tendido sol está bastante vacío de momento, Jennifer. Sí, está bastante vacío, claro, porque lo que decimos, hace una temperatura muy agradable en la sombra, en el sol hace bastante calor, la verdad. Yo creo, no me voy a aventurar, no soy meteoróloga, pero yo creo que unos 30 grados sí que hará ahora mismo esta tarde aquí en Quinto. Y bueno, ya lo estamos viendo, hay muy pocos jóvenes ahora mismo en el ruedo. Yo lo que he escuchado es que aquí la gente se anima según pasa la tarde, que al principio ya salen los primeros son los más valientes, ya sabes. También esperan a que la vaca se vaya cansando un poquito, ¿verdad? Porque sale muy acelerada siempre. Claro, es un poquito, ellos piensan, bueno, pues voy a aprovechar ahora que sale con muchas ganas, aunque también supongo que saldrá un poquito desorientada al no saber dónde está. Dicen, la cansamos un poco y cuando esté cansada, pues hacemos ya nosotros un poco nuestros juegos, nuestros quiebros y demás. Bueno, ahí vemos a este joven de la camiseta azul, que ha pasado bastante cerca, la verdad. Y ya os decimos, aquí de momento mucha expectación de pasar una tarde vaquillera muy agradable, muy divertida en Quinto de Ebro. Vamos viendo que aquí también va acercándose a donde estamos nosotros, en este tendido de sombra. Y en este momento, lo que no puede faltar en unas vaquillas, la charanga. Que siempre parece que pone la banda sonora. Con las damas de honor, ¿no? Con las damas de honor, sí, con las majas de Quinto de Ebro, que además tuvimos la gran suerte de hablar con ellas el lunes cuando celebraron aquí Santiago Apóstol y nosotros estuvimos con ellas. Falta una, de hecho, he visto que hay 4, falta una, pero bueno, luego hablaremos con ellas también para ver cómo viven un poquito estos días de fiesta. Unas fiestas que, como os decimos, las fiestas de Santa Ana comenzaron el sábado, día 24, y concluyen, perdón, el domingo, día 24, y concluyen este sábado, día 30. Y estamos viendo que poco a poco se anima, bueno, en realidad iba a decir se anima algún joven más, pero me acabo de dar cuenta que son los 3 jóvenes, los mismos, casi todo el tiempo, los que son un poco más valientes y están atreviendo a acercarse a la vaquilla. Bueno, ese chico sí que se ha acercado bastante y este otro incluso parece que... ¡Uy! Vaya, parece que acabamos de tener... Sí, estamos teniendo... Pobre chico, parece que la ha cogido... Pero bueno, se ha levantado, no parece que haya revestido mayor gravedad, está bien, eso es. Se ha ganado además una ovación de toda la plaza y supongo que un gran susto que se habrá llevado el muchacho. Luego a ver si tenemos la suerte y podemos hablar con él, porque menudo susto, la verdad. Parecía que intentaba ponerle, si veis en la mano lleva como un cordel rojo, yo creo que sería una anilla, que él tendría intención de ponerle en uno de los cuernos a la vaquilla. Pero bueno... que parece que, como decimos, ha sido un susto, pero él parece que está bien y yo creo que lo va a volver a intentar. Y nosotros nos quedamos aquí en esta plaza de toros, pero las vaquillas no acaban aquí en Aragón abierto, porque creo que Lidia ahora mismo está en Pastriz, en ese encierro que está teniendo lugar esta tarde allí. Lidia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jennifer. Aquí también tenemos tarde taurina. Yo me he buscado unas gafas estupendas para ver este encierro de vacas en Pastriz, Alba, básicamente porque no se ve nada, precisamente por eso son estupendas, porque no se ve nada y así yo no voy a pasar miedo. En cuanto suelten la primera vaca, ahora sí me las voy a quitar, no creáis que me he vuelto loca. Estamos esperando a que suelten la primera vaca porque pues hay que esperar. Compañero. Sí, ahora os lo presento. Hay que esperar a que venga el médico y todo ese tipo de cosas para empezar el encierro. Ya tenemos al médico en Pastriz, ya van a soltar en breve por ahí la primera vaca. Estas gafas que yo le había aquí robado al compañero son parte del disfraz de nuestro amigo Borja, que va aquí de gallito. ¿Gallito delante de la vaca o qué? Gallina. De gallina, pero que no es nada gallina, mira, ya van a soltar la primera vaca. No es nada gallina, sino que es miembro de la Peña El Gallinero. Y hoy mira, ya vienen por aquí todos. Esto quiere decir que aquí la tenemos, la primera vaca de la tarde. Y Borja, que lea yo en los carteles Peña El Gallinero de Pastriz, y en el de detrás, a ver si lo podemos ver, tócame los pi si te atreves. Lo leéis vosotros, que yo no lo digo. Así que, ¿cómo se presenta la última tarde de fiestas en Pastriz? Pues bueno, yo creo que con muchas ganas y la verdad que con ganas de acabar ya, porque son 7 días los que lleváis de fiestas,
Primero en honor a Santa Ana, luego al apóstol Santiago y ya estáis un poquito con las fuerzas minadas, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Pero todavía queda valentía hoy para ponerse delante de la vaca. Oye, ¿Sí? la que se traiga. Bueno, pues yo te doy tus gafas, estas que seguro te van a dar mucha suerte. Muchas gracias. Y ala. Bueno, le quiero enviar un saludo a mi madre que está en el hospital y que nada, decirle que todo saldrá bien y a ver si sale pronto. Seguro que sí, nos estará viendo y desde aquí le mandamos muchos ánimos a tu madre y nada, que te sea buena la faena. Muchas gracias. Vamos a hablar con Rafael de la ganadería Hermanos Sánchez y Sobrino. ¿Qué menuda ganadería tenéis aquí en Pastriz, que es de aquí? Estas vacas ya se conocen el terreno, ¿no? Pues casi se las conocen todas ya. Son vecinas del pueblo ya. Sí, vecinas del pueblo, porque con los años que llevamos aquí ya son vecinas, pero vecinas. Bueno, esta primera que hemos visto por aquí nada más salir, que ha salido con mucha fuerza, pero ahora se nos ha escapado un poco. Esta vaca tiene nombre, sí. Que viene que por aquí parece ser. Esta vaca se llama Astillera. Astillera, ¿y eso por qué? Porque astilla mucha leña. O sea, que viene con ganas y con fuerza a pesar de que hoy es el último encierro ya de las fiestas. Es el último encierro, ya vale. ¿Y estas vacas qué edad tienen para hacer este tipo de encierros? Esta vaca sobre 8, 10 años, 12. Y kilos unos cuantos, ¿no? Sí, kilos tan fuertecicas las vacas, sí. Mira, por ahí ya le han hecho aquí una especie de graffiti a la vaca, ya le han puesto ahí una manchita blanca, ¿eh? A la vaca pequeña ya la han bautizado. Rafael, ¿qué digo yo? Aquí casi todo el mundo sufrimos cuando salen los mozos a recortar o cuando se acerca la vaca porque nos da miedo, pero yo hablando con muchos ganaderos, todos coincidís en lo mismo, que vosotros por lo que sufrís es por vuestras vacas. Sufrimos mucho. Aquí en el asfalto y ahora en los adoquines estos, sufrimos mucho porque se pegan cada tozolón. Buah. Porque claro, no es lo mismo una tarde de vacas en una plaza con arena que aquí en el asfalto adoquinada como es esta plaza. Aquí sufre más la vaca, ¿verdad? Mucho, cambia mucho de ser una plaza de arena, pues puedes echar otras vacas, otro tipo de animales y aquí en el asfalto pues echas otro tipo de animales también y sufren doble. Bueno, vemos que la ganadería y la vaca ha salido fuerte, pero ¿qué tal estás viendo estos días aquí a los mozos? ¿Están a la altura para recortar? Sí, este año parece que han venido menos recortadores, pero sí, aún han venido alguno que se las trae aún. Porque por aquí vemos a recortadores que hemos estado viendo durante todo el verano por todos los pueblos, porque hacen el recorrido por todos los pueblos de Aragón, de Navarra, no se pierden una, ¿verdad, Rafael? Sí, no se pierden una, yo no sé de dónde sacan tanto tiempo, pero no se pierden ni una vaquilla. ¿Ve? Bueno, y este tipo de vacas, Rafael, ¿cómo las tratáis y cómo las cuidáis para este tipo de eventos y estas tardes así taurinas en los pueblos? ¿Qué especiales cuidados tenéis con ellas? Especiales cuidados tenemos como todas, bien alimentadas, bien saneadas, bien de todo. Y luego cuando vuelven a la ganadería, pues mirar a ver si están bien o lo que les ha pasado, si no para pincharles penicilina o cosas y que así que estén preparadas y se recuperen para la próxima, ¿no? Exactamente, que se preparen cuanto antes se recuperen mejor. ¿Cuántas vacas vamos a ver esta tarde? Pues vamos a ver 12 vacas 12. Y yo creo que darán buen resultado. Bueno, vamos a hablar por aquí con uno de estos mozos. Ahí va, a ver. Ay, Lidia, que la tienes cerca. Que viene por aquí. No nos quiere hablar. Bueno, Alba, pues como veis, la primera vaca de la tarde en Pastriz, nos quedan 11 por delante. Yo creo que sí están siendo bastante valientes, se están animando. ¡Ay! ¡Ay, qué susto! Que a este mozo casi le ha pillado la pierna. Yo creo que le ha dado, Alba. Vamos a ver. Le ha dado, ¿verdad, Rafael? De milagro, sí le ha dado un poco la pierna, pero no le ha hecho nada. Ay, si es que no se pueden distraer. No me extraña que no quieran hablarnos, Alba. Cuando están con la vaca tienen que estar concentrados. Vamos a ver, yo creo que este mozo se ha ido un poco a mirarse a ver qué le ha pasado en la pierna, ¿verdad? Sí, se ha librado de puro milagro. Es que hay que estar con todo hay que estar con estos animales. Luego además, como esto hace una pequeña curva, pues hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque las curvas son muy peligrosas. Sí, hay que tener mucho cuidado, y más con este tipo de vaca que sabe mucho, ya es una vaca lista que va replegando por todos lados, hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues parece ser que todo ha quedado en un susto, Alba. Esperemos que este mozo luego se vuelva a animar a salir aquí a la plaza y no tengamos más sustos, por Dios. Pues esperemos a que, como tú dices, Lidia, no haya más incidentes. Nos quedamos viendo esta primera vaca de este encierro de la ganadería Hermanos García y Sobrino. Volveremos hasta Pastriz para disfrutar de este encierro. Muchos de ustedes seguro que buscan tranquilidad, playas limpias y un lugar donde poder disfrutar de la familia en vacaciones. Por lo menos es lo que buscan los aragoneses que nos hemos encontrado en la playa de Comarruga, una de las 3 que tiene el Vendrell en Tarragona. Comarruga es una de las playas del Vendrell y voy a ver si tengo suerte aquí y encuentro algún aragonés. Buenos días. Buenos días.
Aragoneses. Aragoneses, o sea que ustedes son aragoneses. ¿De dónde son? Nosotros no, ¿qué? Nosotros sí también, claro, todos, pues todos en la playa, casi todos me han dicho, ¿eso es verdad? Sí. El del Partir y yo de Morata al Conde. Voy a jalón. Voy a estar condeno. ¿Cuántas veces han venido ustedes aquí? La primera. La primera vez. Bueno, pues enhorabuena, como yo, primerizos aquí en Comarruga, en el Vendrell. ¿Y qué les está pareciendo la experiencia? Pues muy bien, está muy bien, la playa limpia, está bien. ¿Usted de dónde es? De Garrapinillos. De Garrapinillos, al ladito de Zaragoza. Porque estamos muy americanizados allí. Yo desde Zaragoza. De Zaragoza también. Ya me parecía a mí, digo, mira esta señora que viene así a ver, No, es que conozco a estos amigos a todos. Y se ven luego todos aquí. Y vamos también al Rihuet para tomar un poco las aguas del balneario. Muy bien. A darse un caprichín, ¿verdad? Sí. Esas aguas pretendemos que quitarnos 20 años, pero no acabamos de lograrlo. Vaya por Dios, se resiste. ¿Qué ha pasado aquí a la pequeña? Me ha picado mucho y a la Cruz Roja creen que es un pez araña, una medusa. Vaya por Dios, pero no nos fastidiará el día de playa, ¿o qué? No, han dicho que en una horita ya. Bueno, pues ya está. ¿Y ustedes son de Zaragoza? Sí. ¿Y es el primer año que vienen aquí? Sí, a esta parte sí. Está muy bien, es una zona muy tranquila. Yo creo que aquí, en este restaurante que se llama Zaragoza, no sé por qué me da a mí que va a tener algo que ver con Aragón. ¿De dónde es usted, caballero? Pues de Belchite. De Belchite. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí? Pues 20 años, hace este año. 20 años lleva aquí trabajando. En el Vendrell. ¿Y vienen muchos aragoneses aquí hasta el restaurante Zaragoza? Pues bueno, alguno que otro. Usted es de Zaragoza, lo que pasa es que está veraneando, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuántos años lleva usted viniendo aquí? 48 a 50 de eso ya. Dios mío, eso es porque le gusta. Y que no me gusta, no. Me gusta porque está usted aquí y porque está cerca de Zaragoza. Pero los catalanes a mí no me gustan, sencillamente. ¿Los catalanes no? ¿Y las catalanas? Las catalanas, si son guapas, sí. Este barco en el que estamos es de un aragonés. Pues sí, de un aragonés, de José Martín. De un amigo tuyo, además. Además amigo, pero buen amigo, de los pocos que existen hoy en día ya. ¿Y tú llevas muchos años también viniendo aquí al Vendrell? Sí, llevo sobre 12 o 14 años. En el barco 5 o 6 o 7 creo que son. Pero esto engancha, tanto el barco como el Vendrell. Sobre todo el intentar pescar. Así que vosotros sois de Gea, de los caballeros. Sí, de Gea. Sí. ¿Es la primera vez que os veis de vacaciones los cuatro? Sí. ¿Cómo se llaman los pequeños? Entonces es imposible porque, bueno, hay gente que se va, pero es difícil, claro, es complicadete. ¿Cómo se llaman los pequeños? La Sofía y el Marcos. ¿Esto qué es la otra opción a la playa? Pues sí, la verdad que sí. ¿Cuántas horas se puede pasar el niño echando pan aquí en este estanque? Seguidas. Porque veo que ha cogido fuerza y yo no sé si vais a poder luego sacarle de aquí. Todo depende cuando tenga hambre él. Pero cuando te entre a ti hambre te daremos pan a ti. Exactamente. ¿Y ustedes también son de Zaragoza? Sí, hemos venido hoy. ¿De dónde son ustedes? De Zaragoza. De Zaragoza. Aquí la verdad es que en esta playa a veces el acento delata, pero en su caso han sido las niñas las que les han delatado un poquito. Las castigamos. No pasa nada, hombre, ¿cómo las van a castigar? ¿Qué tal lo están pasando aquí? Muy bien, de vacaciones estupendo. Que les veo aquí leyendo el diario del Alto Aragón y el Heraldo de Aragón. Ustedes tienen que ser de Cuenca, por narices. Sí, de Cuenca un poco más corto, pues. Y este es un sitio tranquilo, ¿verdad? Donde estamos ahora. Precisamente por eso me gusta más. Se puede leer la prensa y ponerse uno al día. Jugar, en fin, pasear. Yo creo que está muy bien esto. Usted es la representante de los vecinos de Binéfar aquí en la playa de Comarruga, en el Vendrell. ¡Ay, madre de Dios! Me pongas en muchos apuros. Hombre, la veo usted aquí que seguida ha dicho, soy de Binéfar, soy de Binéfar. Claro, oye, la representante. La representante, pues muy bien. Vecinos de Binéfar que estáis en esta playa, si pasa algo, ella os lo tiene que solucionar. Espero que no, ¿eh? Sácame guapa, ¿eh? ¿Qué tal lo están pasando? Es de maravilla, que hemos venido y esta mañana llovía cuando hemos venido. Y a mal tiempo, ¿verdad? No, lo digo hoy, qué pena, pero luego, oye, digo, tiene que hacer sol. Positivos, estupendo. ¿Y esta familia también ha venido? Hola, ¿qué tal? ¿Sois maños? Somos parte maños y parte irlandeses. ¡Uy, Dios! ¡Qué fusión! Sí, ella es de Zaragoza y estos tres son mis hijos y vivimos en Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte, Zaragoza, yo y la playa de Comarruga en el Vendrell. ¡Qué cambio! Un cambio grandísimo. Además allí hace muy mal tiempo y esto se queda muy bien, sí. Nosotros también queríamos terminar este reportaje en el Vendrell disfrutando de la playa.
Aragoneses por el mundo atraviesan... Nuestros compañeros de Aragoneses por el mundo viajan todavía más lejos y aterrizan hoy en Grecia, un país mediterráneo que podrán conocer de mano de varios aragoneses que viven allí. Será hoy jueves a las 9:15 de la noche aquí en Aragón TV. Entre otras... Nosotros nos quedamos un poquito más cerca, volvemos hasta Mequinenza porque es la hora de reponer fuerzas. Antes nos decía Cristina que preparáramos la cuchara. Vamos a ver qué nos ofrecéis. Hola, Cris, de nuevo. Muy buenas tardes de nuevo. Yo te pedía, Alba, que prepares la cuchara. Sé que tú lo tienes difícil porque estás ahora mismo en un plato de televisión, pero yo la tengo preparada en la mano porque hoy vamos a cocinar un plato de cuchara y un plato contundente. Os presento a Victoria, presidenta de la Asociación de Mujeres de Mequinenza, La Dona, como pone su delantal. Y estamos, Victoria y yo, pensando, ya tanto verano, tantas ensaladitas, tanto gazpacho, que nos vamos a quedar en nada, Victoria. Que hay que hacer algo contundente también, ¿no? Sí, señora. Pues contundente es lo que nos va a cocinar hoy, Victoria. ¿Qué nos vas a cocinar? Pues vamos a hacer el plato típico de aquí, que es la olla barrellada, y que antiguamente, por eso es tan contundente, la comían los mineros. Aquí es pueblo de mineros y así podían aguantar pues todo el día y el trabajo de minería, que es muy pesado. Pero hace unos minutos, Victoria, sabes que conocíamos al nieto de oncle Kiko, que era minero. Seguro que él en su momento debió comer también de esta olla barrellada. Seguro. ¿Y qué necesitamos para cocinar este plato? Aquí los tenemos preparados. Lo primero, judías blancas. Judía blanca seca, ¿eh? Luego tenemos el cordero, cuello de cordero, el tocino virado. Tocino virado, que yo no sabía muy bien qué era, que es tocino virado, Victoria. Es tocino, digamos, con un poco de magra. Un poco de magra. También necesitamos chorizo rojo, la butifarra, hueso de jamón, patata, fideos, sal y agua. Bueno, contundente. Alba, ¿verdad? Vemos los ingredientes, nos imaginamos algo contundente. La verdad, Cristina, que para estos días que no hace mucho calor sigue apeteciendo estos platos de cuchara, ¿eh? Claro, es lo que le decía yo a Victoria, porque decía, bueno, a lo mejor en verano, y yo le decía, en Zaragoza y en otros sitios se ha hecho frío, en Mequinenza esta semana pasada que no acompaña mucho el tiempo, ¿no? Tampoco, además el cierzo también sopla aquí. Bueno, pues nosotros sugerimos este plato para invierno o para estos días de verano que, como decimos, bajan las temperaturas. Como ven, aquí tenemos ya agua hirviendo, nosotros nos ponemos manos a la obra y en unos minutos enseguida volvemos para que Victoria nos acabe de contar cómo se hace este plato tan rico y, como decimos, de cuchara, y que nos va a dar un montón de energía. Que apetece siempre, ¿eh? Ese plato de cuchara. Enseguida vemos el resultado. Volvemos mientras hasta el encierro de Pastriz. Yo no sé si Lidia hoy va a tener tiempo de merendar porque tienes que estar atenta a todo, Lidia. Merendar no, Alba, y además, mira, con el susto que nos hemos llevado antes aquí con este recortador, a mí ya se me ha puesto un nudo en el estómago. Y te voy a decir una cosa, estamos en un buen sitio, pero a la vez en un mal sitio. Bueno, porque lo estamos viendo demasiado cerca y yo un poquito de miedo. Pero malo porque no veas con la rapidez que saltan por aquí los recortadores, que vamos, en una de estas se me sube uno a la cabeza, Juan. Es que hay pocos sitios para subirse, entonces... los mozos tienen que buscar un hueco para poder subir. Mira, aquí estamos viendo, la vaca está mirando a este recortador, que es con el que antes nos hemos llevado un pequeño susto, que ya se ha quitado hasta la camiseta, ha vuelto aquí a la plaza a correr, está en perfecto estado, así que podemos confirmar que solo ha sido un susto. Y me decías, Juan, que estás viendo bastante bien a los recortadores esta tarde. Sí, hay unos cuantos aquí que le pegan. Como decías, había uno, José, que lo tenemos ya visto de todo el verano. Mira cómo está empujando ahí la vaca. Que es más rápido que, ¿qué me has dicho, Juan? Más rápido que el ave. Que soy muy rápido, ¿eh? Ahí va, aquí Juan achuchando a la vaca encima con la bandera bien roja, ¿eh? Sí, es que aquí estamos para dar algún pasecico y hacer algún quitecillo también. Bueno, pasecico que me has hecho antes con la bandera y con ese arte torero. Solamente cuando, por ejemplo, va detrás la vaca de un tío, pues hay que mover la bandera hacia un sitio para que no los agarre, volverle la cara, Juan, solamente. Que esta nos está mirando mucho, ¿eh? Nada. Bueno, aquí hay mucha afición taurina y a las vaquillas, como en casi todo Aragón, pero que último día de fiestas y ya veis cómo está la plaza abarrotada, Juan, hasta el final aquí, ¿eh? Llena, está hasta arriba, y ayer igual. ¿Y qué tienen por delante, Lidia, antes de la traca final? Y
Y me preguntan desde Platola, Alba, nuestra presentadora, ¿qué tenemos una vez que terminan las vaquillas hasta la traca final? ¿Qué nos queda para quemar los últimos cartuchos no lo sé, de fiestas? Como no soy del pueblo, pues no sé lo que hay. Mira, Alba, ahora viene, esto nos lo han contado, que venían este mozo que saca el manso como si fuera un perro, ¿eh? Se llama Dani, entonces lo saca con un ramal y para la vaca, pues estilo valenciano. Coge la vaca con el manso y se van los tres al corral, así como va. Y Dani no sufre ningún peligro, casi, porque con el manso va aquí, la vaca bien... Si se adelanta la vaca, le da con la vara por delante y no da ni un paso adelante más que él. Bueno, mérito tiene Dani también, ¿eh? Que a mí no me gustaría estar en su pellejo, ¿eh? Eso es superior. Bueno, tenemos por aquí algún recortador que también hacéis el tour de verano, ¿verdad? ¿Tú de dónde vienes? Yo de La Puebla. ¿Y qué tal esta tarde? ¿Cansadico ya? Hombre, ya son 7 días y mucho, ¿no? Sí. Hace un poco calor porque estos días de calor jodo. Estos días que hemos tenido de julio un poco frioleros, pero hoy ya aprieta el calor otra vez. ¿Y qué tal las reses de esta tarde? ¿Cómo las ves? Bien, aquí las de Pastrix son buenas las vacas. Son buenas, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, a ver si os vemos por aquí hacer de esas filigranas que hacéis vosotros. Y vamos a hablar un momentito con José Miguel, que lo tengo por aquí. Aquí el alcalde de Pastrix. Que me decíais, 7 días ya de fiestas, acércate por aquí, demasiadas, ya las fuerzas minadas, pero aquí está la gente al pie del cañón en el último encierro, ¿eh? En este pueblo somos muy vaquilleros, pero la verdad es que 7 días reconozco que son demasiados. Me decía, el año que viene yo creo que con 5 días de fiesta suficiente, ¿no? Sí, será suficiente. Lo que pasa es que este año al caer la patrona así en medio de la semana es muy difícil combinar porque normalmente la patrona no se hacen vaquillas. Y habéis tenido que esperar a que pasara Santa Ana para tener fiesta y tarde taurina. Claro, así. Bueno, y el balance, hoy último día de fiestas, ¿qué podemos decir de estas fiestas del 2011? Pues yo creo que en general los vecinos están satisfechos, la comisión ha trabajado mucho, desde aquí quiero agradecerles toda la labor que han hecho y decirles que al año que viene pues esperamos superar estas fiestas. Bueno, pues nosotras, Alba, seguimos aquí con el manso que se lo lleva Dani a esperar a una tercera vaca, será la tercera de la tarde, y mientras tanto pues igual nos pegamos unos bailecitos aquí con la charanga, ¿qué te parece? Pues perfecto, Lidia, te dejamos a ritmo de charanga ya haciendo ese balance positivo de las fiestas de Pastrix en su último día. Volveremos hasta ese encierro. A muchos recortadores seguro que les iría bien reponer fuerzas, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer ahora en Mequinenza, porque Cristina y Victoria nos van a decir ya cómo se prepara esa olla barrejada. Hola, Cris. Hola de nuevo, Alba. Pues ya empezamos a cocinar esta olla barrejada o barrellada, como dicen por aquí. Bueno, ya avisamos que es un plato que requiere su tiempo. No es a lo mejor muy difícil de hacer, ¿verdad, Victoria? Porque es ir echando los ingredientes que tenemos, pero requiere su tiempo. Y por ejemplo, hemos empezado ahora echando las judías blancas, que no hemos tenido en remojo. Desde la noche anterior. Desde la noche anterior. Con agua de lluvia. Con agua de lluvia. ¿Y si no llueve, qué hacemos? ¿Dónde sacamos siempre, ese agua? Aquí en el pueblo siempre hay agua de lluvia. Se guardan en tenajas y siempre. ¿Y con agua de lluvia por qué? Qué curioso. Es mejor, por no llevar cloro y tal, se pone más blanda. Bueno, pues con agua de lluvia y vamos echando los ingredientes. Hemos echado judía blanca, cuello de cordero y el tocino. ¿Y por qué empezamos por la carnaza? Como se suele decir. Soltando su propia grasa y entonces va cogiendo... bueno, se une con lo demás que le echas. Más que nada para que suelte su propia grasa. Incluso, porque no se emplea aceite. Claro, no se emplea aceite. Incluso nos comentaba Victoria, y esto puede ser un buen truco, que por ejemplo el chorizo y la butifarra negra, que si está seco mejor. Entonces a lo mejor si alguien tiene uno que ya no está tan fresco, que le ha quedado así un poco de sobrante, pues que lo aproveche. ¿Y por qué si está seco mejor, Victoria? Porque como se hace en cocción, ¿vale? Pues evitas que se te deshaga. Si no, si la pusieras fresca, cuando sacarías de... bueno, ya estaría hecho. Claro, se queda mejor, ¿no? Entonces esto lo vamos echando ahí también. Y bueno, esto, tiempo, como decimos, ¿no? Horita y media, 2 horas no te la quita nadie cuando te puedes hacer una olla barrellada. Nadie. Esto tiene que ser con paciencia, despacito. Y buena letra, ¿no? Con buena letra, exacto. ¿Vale? Esto, como decíamos, bueno, pues lo comían los mineros, que era plato único también. Incluso a veces yo creo que con este plato ya tenían para todo el día, ¿no, Victoria? Para todo el día. Sí, además trabajaban a estajo, que dicen aquí, todo de un tirón y tenían que comer contundente. Y le damos vueltas ahora. Bueno, antes veíamos que ahora le echamos la butifarra negra. Antes veíamos que íbamos hirviendo el agua, porque esto ahora, bueno, pues como decimos, un plato de cuchara, pues 1,5 litros de agua le tendríamos que echar más o menos, ¿no?
Sí, sí, más o menos. Y no obstante, mientras se está realizando la cocción, seguramente tendremos que añadir más agua. De vez en cuando hay que mirarlo y echarle más agua. Ahora, por ejemplo, ¿se la podríamos añadir ya o tenemos que darle un poquito de vueltas? Echamos el hueso de jamón. Esto va a estar buenísimo. Claro, es que con todos estos ingredientes no puede fallar. No. Supongo que habrás comido muchas veces esta olla barrellada, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues mientras Victoria se queda aquí cocinando, bueno, ahora echamos el agua, como decimos. Esto echaríamos el agua, la taparíamos, ¿y cuánto tiempo? Una hora y cuarto. Bueno, pues hora y cuarto, nosotros no la vamos a dejar aquí solo en la cocina, enseguida venimos Victoria, pero como decíamos, Victoria es la presidenta de la Asociación de Mujeres Mequinenzanas y no está sola, en la cocina sí, pero aquí están muchas de las mujeres de su asociación, que ahora mismo me están viendo a mí, yo decía que se iban a ver a sí mismas en la tele, pero me están viendo a mí. Son 500 y pico. Victoria es la presidenta de 500 y pico mujeres, que me dice que, bueno, que hacéis muchas actividades, y voy a contar un secreto que me han contado. En esta asociación, Alba, no entran hombres. No entra. Hoy tenemos un operador de cámara que lo hemos dejado entrar porque, bueno, claro, es que si no, a ver cómo hacíamos esto. Pero bueno, no entran no siempre, Pilar, porque en algunas ocasiones sí que les dejáis entrar. De hecho, nuestro compañero Jorge fue el que ha arreglado la tele, entonces en ocasiones así les dejamos entrar, ¿verdad? En ocasiones vienen, claro que sí, como el hijo de Merche, que viene a hacernos los dibujos de las cosas que hacemos para Navidad y Reyes. Claro, pues vienen de invitados, pero para que trabajen también, ¿no? Bien. Bueno, y la Asociación de Mujeres Alba nos ha preparado, como dicen, un kit de supervivencia. Nos dan un jabón que han elaborado, bueno, de supervivencia, la tarta de manzana, el bizcocho que nos vamos a merendar, pero también este jabón, este delantal y esta bolsita, que les digo yo, que con todas las fiestas populares a las que yo voy, que bien me va a venir esta, además para llevar mis cosas, ¿verdad? ¿Y usted, Pilar, ha probado la olla barrellada? Sí, hace muchos años que la comemos en el pueblo, siempre, de siempre. Claro, pues es un plato de siempre, que era el que nos decía Victoria, que vamos a volver a la cocina. Que como decimos, el que ella está cocinando ahora mismo no, porque tendría que haber pasado hora y media y en la tele no hacemos tanto milagro. Pero aquí, por ejemplo, estaría hirviendo, Victoria, dejaríamos pasar esa hora y cuando quedasen 15 minutos para que acabe el plato, echaríamos los dos ingredientes que nos faltan ahí, ¿verdad? La patata y el fideo, porque si no, si lo echáramos ahora, se desharía, digamos. Claro, porque además en los fideos se hace mucho, entonces un cuarto de hora antes lo echamos, lo quitamos, ¿no? Y ya está. Correcto, y a comer. Y a comer, pues a comer vamos nosotros, y aparte de la tarta de manzana y eso que tenemos aquí, nosotros os prometíamos olla barrellada, aquí la tenemos. Hoy hace calor, pero yo creo que eso no impide, Alba, como decimos, plato de cuchara que apetece. Yo la pruebo, plato de mineros. Bueno, pues creo que a nuestro compañero Jorge lo vamos a tener muy contento también, con la merienda de hoy. Os dejamos en Mequinenza con esa rica merienda cena casi de hoy, Cris, y nos vamos hasta Zaragoza de nuevo. Les hablábamos de una iniciativa ecológica que además tiene detrás una historia personal muy curiosa que queremos que conozcan. Antonio, hola de nuevo. Hola de nuevo, Alba. Como tú decías, una iniciativa muy ecológica y que además a sus espaldas guarda una bonita historia. Fíjate, estos tomates que estás viendo aquí, estas tomateras que puedes ver, tomateras, también tenemos cebollas, pimientos, todo esto hace apenas un año, algo menos de un año, no existían. Esto era un auténtico secarral, estaba totalmente abandonado, pero gracias a José Luis, su dueño, hoy por hoy, como puedes comprobar, está lleno de vida. Y fíjate, vamos a acercarnos por aquí, porque fíjate la de gente que está trabajando en este huerto esta tarde y desde hace aproximadamente unos 10 meses. Y todo, como te decía, gracias a esta persona que tenemos aquí, a José Luis. José Luis tiene 64 años, es vecino de Villamayor. Muy buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Cuando tenía 50 años, ¿verdad? Tuvo un problema de salud, perdió la vista, y entonces no supo muy bien qué hacer con este huerto, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, porque me veía totalmente incapacitado para poder mantenerlo y tomé la decisión de dejárselo a alguien que lo quisiera mantener, simplemente por el hecho de mantenerlo, o sea, sin cobrar ni nada de esto. Y ahí viene lo bonito de la historia, Alba. José Luis decide ceder su huerto a personas que quieren aprender, ¿verdad?, a cultivar. Efectivamente, o sea, fue una cosa casual. Yo asistí a una reunión y me enteré de que existía esta asociación, que tenían interés en practicar el cultivo ecológico y además cercanos a la ciudad.
Y bueno, pues ahí surgió, yo les ofrecí, ellos vinieron, lo vieron y quedaron encantados y bueno, y aquí están. Y de una forma altruista. Por supuesto que sí, o sea, lo tienen totalmente gratis. Solamente les puse unas pequeñas condiciones, que era que lo mantuvieran, que lo cuidaran y que sobre todo que practicaran el cultivo ecológico. Porque aquí todo lo que se cultiva, Alba, es ecológico, ¿verdad, José Luis? Por supuesto que sí, esa era la principal condición que le tuvimos al principio. Y lo están haciendo, vamos, me consta que lo están haciendo. Porque, José Luis, habías preparado la tierra para cultivarla de manera ecológica, pero bueno, pasó esa desgracia, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Y no pudiste conseguir este sueño. Efectivamente, pero de hecho hubo un tiempo, aunque corto, en que pude dedicarme a ello y bueno, pero claro, se vio frustrado por el tema de la pérdida de visión. Pero ahora estoy muy contento de ver a toda esta gente que están disfrutando con su afición favorita y yo todavía más contento de verles a ellos y de que esto se ha divulgado y que otra gente se pueda enganchar. Porque además, Alba, José Luis me decía que esto ha sido un poco su medicina, ¿verdad?, contra la depresión. Sí, yo cuando perdí la vista la verdad es que cogí una depresión fuerte, pero venía aquí y se me pasaba, me traían aquí y recuperaba la alegría otra vez. José Luis, ¿y te llevas a casa algunos de los productos que salen de aquí? Ya, claro que sí, lo que pasa es que como tenemos que venir andando, pues luego no podemos ir cargados, pero sí, y bueno, ellos se portan bien y me los traen. Y fíjate, ¿quiénes son los afortunados? Pues estos chicos que están aquí cultivando y que sacan, pues fíjate, tomates como estos que tenemos aquí, pimientos así, berenjenas así. Chema, vente por aquí conmigo. Buenas. Menudo, bueno, yo no sé si podrías montar aquí, no sé, un puesto para vender. Pues sí, casi se podría montar un puesto, con la variedad de tomates y de hortaliza que hay. Menuda alegría os dio José Luis, ¿eh? Menuda alegría, porque este proyecto ya lo tenemos hace 6 años. Y bueno, tuvimos un problema en el anterior huerto y andábamos buscando un huerto nuevo y nos encontramos con José Luis y bueno, aquí estamos maravillosamente. Casi 20 personas. Casi 20 personas y los que se pasan. Pasan amigos y gente interesada en cultivar la huerta y aprender a comer de otra forma, ¿no? ¿Tanta gente hay interesada en la agricultura ecológica? Cada vez más, cada vez hay más gente interesada porque bueno, estamos en un sistema que va muy demasiado deprisa y la gente nos estamos dando cuenta que hay que parar un poco, ¿no? Pues Alba, fíjate, todo el que quiera saber, aprender a cultivar de manera ecológica y gracias a José Luis puede venir aquí y llevarse tomates así, ¿eh? Pero primero los tendrán que cultivar. Pues así es, ahí queda esta gran iniciativa que seguro que a José Luis le hace muy feliz. Dejamos Villamayor y muy cerca en Pastriz continúa nuestra compañera Lidia pendientes de ese encierro y ya vemos nueva vaca, Lidia. Eso es, Nueva Vaca, nos hemos cambiado de ubicación y estamos aquí en la Peña El Callejón, esperando aquí en esta curva entre estos barrotes que yo, desde aquí como que la veo más cerca, Concha, y me da no sé qué, me da que la vamos a ver muy cerca. Es igual, que no pasa Estamos nada. con Concha, que es una parisina, pero con sangre aragonesa. ¿De dónde es tu padre, Concha? De la Puebla Cindén. Y cada año vienes aquí a Pastriz con tu familia, con tu niña, a vestirla de baturra, porque no os perdéis estas fiestas ni un solo año. No, ni un solo año. Aquí estamos, con las amigas de 40 años y así nos los pasamos muy bien, muy bien. Porque ahí en París lo del encierro y las vacas no, ¿verdad? No, esto no hay. La Torre Eiffel es muy bonita, pero esto es muy divertido, ¿eh? Eso. Y con que tengo una cría de 7 años, pues con mi amiga Estela, que canta muy bien la jota, la viste cada año y está preciosa. Y aquí no me lo pierdo nada. Concha, y de un año para otro, ¿no coges un poquillo, o esto es como montar en bici que no se olvida? Porque digo yo, ¿no coges un poquillo de miedo a cuando pasa la vaca por aquí? No, nada. Desde los 10 años que iba con mi padre a la Puebla, pues ahora no tengo miedo ni nada. No. Bueno, estamos en la Peña El Callejón. ¿Y qué tal os lo montáis aquí en estos 7 días de fiestas? Bien, barbaridad. No tengo palabras, es que me encanta. No puedo decir otra cosa, me encanta tener con las amigas por cada año, comer aquí, me encanta. Porque eso todo. sí, aquí encierro, comer, beber un poquito con moderación, pero de eso se trata la fiesta, ¿no? Sí, de esto, y risa, amigos y todo, y bueno, fiestas, y la jota, me gusta mucho entenderla, cantarla y estoy con todas mis... Y sobre todo así le inculcas también a tu hija, ¿verdad? Con 7 añitos, cada año que va creciendo y se va enterando más de las cosas, las fiestas de tus raíces, de Aragón y de Pastriz, la Puebla y todos los alrededores, ¿no? Sí, muy bien.
Bueno, si os fijáis, aquí tenemos a Carmen con camiseta rosa así palo, a ver si mi compañera Mari, que está ahora aquí con los niños entretenida, aquí Carmen de rosa y la compañía de fucsia, no veas qué valiente en medio, que mira, yo estoy sufriendo por ellas porque las veo que salen ahí a la curva, Alba, y desde aquí, que no, yo no sé si viene o no la vaca, las veo ahí, y Carmen, me tenéis con el corazón en un puño. Mira, si Carmen sale, yo salgo. A ver, Carmen, viene la vaca, pero no me agarres, que si no, no corremos. Ay, madre, que viene. Mira, que Carmen es muy valiente, son muchos años ya de encierro, que dice que le pasa el encierro por la puerta de casa, pero yo tengo mucho miedo, Carmen. Que no tengas miedo, ven conmigo. A ver. Esto no te va a elegir a ti. No te va a elegir a ti. No, pero no vaya a ser que la fastidiemos. A ver quién hace el siguiente directo, señora. Estos son muy toreros y te ayudan. Que te ayudan ellos. Que yo no tengo que tener miedo, pero Carmen, ¿cómo os ponéis en forma aquí para correr delante de la vaca? No nos ves lo bien que comemos, hija mía. Comemos muy bien, bebemos muy bien, pues a correr. Bueno, Alba, pues yo voy a tomar unas cuantas lecciones aquí de Carmen y compañía, y a ver si en el siguiente directo ya veremos lo que hacemos. Pues ya lo ven, las mujeres no tienen miedo a las vacas, por lo menos en el encierro de Pastriz. Vamos a ver qué sucede en la Plaza de Toros de Quinto, donde continúan también esas vacas. Hola Jennifer de nuevo, ¿cómo transcurre la tarde? Hola Alba, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, ya ves, así prosigue esta tarde vaquillera aquí en Quinto de Ebro, y ahora mismo tenemos una vaca diferente. Hace un ratito os enseñábamos una vaquilla negra y ahora tenemos una de color marrón, que además tiene los pitones un poco diferentes, un poco más anchos, y aquí están los jóvenes un poquito, pues como decimos, sorteándola y disfrutando de esta tarde. Y estamos con Javi, que es el chico al que antes, en la anterior conexión, nosotros veíamos que le pillaba una de las vaquillas, y nosotros le hemos dicho, pues vente por aquí que te vamos a preguntar un poquito. ¿Cómo ha sido? Pues nada, que he hecho el recorte de la vaca y me he quedado demasiado rato en la cara, y al salir he ido a salir más deprisa y me he tropezado y me he ido al suelo. Sí. Has hecho un poco de daño además, ¿no? Sí, vemos nada, que... Aquí un poco aquí en la pierna, pero nada. Esto son heridas de guerra normales. Sí. Para vosotros. De diario, sí. Porque él viene de Zaragoza y lo que yo le preguntaba, digo, es que vosotros hacéis tour en verano. Sí, vamos de un lado a otro. Cuando se puede, si no se trabaja o lo que sea, por la tarde se va al primer pueblo que te pilla, te va así... A recortar. Sí, a recortar. ¿Y el sitio más lejos donde has ido? Tolosa. A Tolosa, Navarra, ahí es nada. En Guipúzcoa. Guipúzcoa, es verdad, de aquí yo también, mi geografía ha patinado ahí un poco. Ya me pueden disculpar. Bueno, pues nada, te dejamos que salgas otra vez al ruedo y que sigas disfrutando de esta tarde de vaquillas aquí en Quinto. Y seguimos nosotros conociendo a más personas que están aquí en la plaza y disfrutando de estas vaquillas, como vemos aquí en la plaza de Quinto de Ebro, vaquillas de la ganadería Barquero, vaquillas además de aquí, de Quinto. La plaza. Sí, se ha llenado muchísimo más. La verdad es que si puedes ver ahora hasta el tendido sol, que como decíamos antes es duro. Lo que pasa que claro, hace casi 20 minutos que hablábamos con vosotros y ahora ya pues el sol ha bajado un poquito más y es menos duro. Uno se achicharra menos, como diríamos en el argot popular, estando en el tendido sol. Pero bueno, la gente ha ido llegando más tarde y claro, si no tienes sitio, en algún sitio te tienes que sentar para disfrutar de las vaquillas. Y voy a preguntarle a este señor que tengo por aquí, que además voy a preguntar a este señor porque yo he pedido a la charanga que no tocara durante el directo para poder escucharle bien a usted. ¿Qué tal? ¿Cómo está llevando esta tarde de vaquilla? Hombre, muy bien, están entretenidas. ¿Qué tal ve los astados? Bastante bien también, porque siempre si no sale gente es imposible torear, vamos, entretener a la gente. Claro. Lo que pasa, señor, que yo se lo digo porque yo lo pienso por mí. Si no sale gente, en algún momento tenemos que salir los demás. Sí, no saldremos. Si no salen los jóvenes, no... Nos quedaremos viendo un poquito cómo recortan ellos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues con estas imágenes, viendo un poco cómo van recortando los chiquillos aquí en Quinto de Ebro, que como habéis visto, casi ninguno de los que están en la plaza son de Quinto, son casi todos de Zaragoza o de otros pueblos de Aragón, gente que le gusta muchísimo el mundo taurino, y cada vez que ve que hay vaquillas en un pueblo, pues aprovechan y se desplazan hasta allí para colocar una anilla en los cuernos del toro. Bueno, del toro, perdón, de la vaquilla en este caso. Y con estas imágenes nos quedamos de la plaza. Bueno, pues son 10 vacas y 2 becerros de la ganadería de Ángel Barquero. Todavía no lo hemos visto todo. Dejamos momentáneamente Quinto, aunque volveremos a esa plaza de toros. Nos vamos ahora hasta Cella, en Teruel, donde la trompeta suena fuerte. Esta localidad acoge estos días un curso que cuenta con 50 trompetistas de diferentes puntos de España. Ya veis, es un curso de trompeta, la segunda edición del curso de trompeta Brian Magnus Quintet, que organiza precisamente este quinteto de 3 trompetas, piano y percusión, y que organizamos aquí en la localidad de Cella. Y además aquí se ha escogido Cella por
¿Por qué? Porque sé que hay muchas cosas que aprovecháis. Sí, efectivamente. Bueno, la vinculación con Cella ya es de hace 10 años que estamos trabajando aquí en esta localidad y efectivamente es que el ayuntamiento nos ha prestado siempre las infraestructuras, instalaciones deportivas, instalaciones culturales y apoyo económico, que es fundamental para hacer todo esto. Antonio también es profesor y es director de la Escuela de Música de Teruel. Cuéntanos, este grupo cómo se ha dividido y qué les enseñáis. Pues mira, te cuento, los tenemos divididos en 6 grupos, son 6 grupos por edades, entonces tenemos desde los 8 años, los más pequeños, hasta los 65, 68, no te voy a decir la edad exacta porque se me enfadarán los más mayores. Nos enfadan. Tenemos un grupo de adultos que eso es la joya del curso, entonces vamos trabajando, tenemos una parte de trabajo de técnica y una parte de trabajo de cámara, que es lo que estamos escuchando ahora. Formamos una serie de grupos que vamos trabajando material. ¿Vale? Entonces ahora, por ejemplo, estamos tocando un arreglo del Señor de los Anillos de uno de nuestros compañeros, de uno de los profesores, y un poco la idea es acabar el curso con un pequeño concierto y la entrega de diplomas. Entonces es un trabajo distinto al que se suele hacer durante el curso y entonces aprovechamos pues eso para juntarnos gente de toda la provincia y trabajar juntos. Muy bien, pues tenemos ahora aquí a 2 alumnos, uno el más joven, bueno, de los más jóvenes del grupo es Rafa. Sí, sí. Y cuéntanos, ¿cómo te lo estás pasando? ¿Qué estás haciendo estos días, durante esta semana? Aquí estamos tocando, nos enseñan cómo tenemos que tocar, los fallos que tenemos y eso. O sea, venís ya con una base aprendida. Sí, sí. Y aquí nos mejoran. Muy bien. Y Evaristo. Hola, buenas tardes. Usted también está comenzando, ¿no? Sí, estoy en la escuela de adultos, en la banda de música de Cella. Y tuvieron la idea, la banda de música de Cella, de hacer una escuela de adultos, porque no los adultos me apunté y estoy muy animado y lo llevo muy bien. La canción yo la veo perfecta. Aquí no hay ningún fallo. ¿Lo han aprendido todo durante esta semana? Pues sí, mira, es un arreglo, ya como te he comentado, de Luis, nuestro compañero, que lo ha hecho aposta para este curso, y en un par de días que llevamos trabajándolo, pues ya prácticamente está montado para el sábado por la mañana interpretarlo para todo el público. O sea que, como puedes ver, pues bueno, el trabajo intensivo de este tipo de cursos, la verdad es que se consiguen resultados magníficos, y bueno, sobre todo la ilusión que ponen los chavales para llegar a tocar esto, pues es lo que más vale en este tipo de actividades. Y a disfrutar, que es lo que se trata en este tipo de actividades, y a compartir nuestro instrumento, que es la trompeta, compartirlo con gente nueva, con amigos, y al fin y al cabo lo que se trata es de sacarle provecho a lo que durante el curso, durante todo el año estás haciendo, ponerlo en común con todos tus compañeros. Así que bueno, como puedes ver, un resultado magnífico. En unos minutos, además, vamos a conocer una gran iniciativa solidaria que tiene lugar esta misma tarde en Huesca y que tiene el objetivo de ayudar a Marc. Enseguida les contamos esta historia. Y no se crean que el espectáculo taurino ha terminado hoy en Aragón en abierto, porque volveremos hasta esta plaza de toros de Quinto. Además, recuerden que del 4 al 7 de agosto el Festival Vino Somontano 2011 ofrece la posibilidad de visitar las bodegas de su denominación de origen y también de descubrir el mundo del vino a través de diferentes cursos de cata. Además, los que quieran disfrutar del festival sin tener que conducir pueden viajar al Somontano a través del bus Ruta Vino Somontano, que saldrá de Zaragoza y también de Huesca. Recuerden, del 4 al 7 de agosto en Barbastro no se pierdan el Festival Vino Somontano 2011. Tengo una vena averiada en el corazón que está muy mala y secada. Salimos de